El 90% de las personas olvida esto cuando la vida se pone difícil. El poder que necesitas ya está dentro de ti, porque Cristo mismo te fortalece. Y es impresionante cómo un solo versículo puede cambiarlo todo, cómo una sola frase puede mover tu mente de la angustia al descanso, del temor a la valentía, de la duda a la convicción firme. Porque cuando tú repites, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, el ambiente espiritual se ordena, las cargas se acomodan y tu corazón se realinea con la voz del Creador. Este versículo no es una frase bonita, es una declaración de guerra contra toda mentira que te dice que no puedes, que no alcanzarás, que no eres suficiente. Y si estás escuchando esto ahora, es porque tú también has sentido ese susurro oscuro que intenta robarte la fe. Pero si sigues aquí, significa que no te rendiste, significa que aunque pasaste por noches pesadas, todavía buscas, todavía crees, todavía sabes que Dios no te soltaría jamás. Repite este versículo en cualquier situación y te sorprenderás. En medio de la ansiedad, dilo. En medio del cansancio, dilo. En medio del conflicto, dilo. Es como encender una luz en medio del túnel. Es como ver que una mano invisible limpia la niebla de tu pensamiento. Es como sentir que tu espíritu se endereza y recuerda quién eres y de quién vienes. Porque cuando dices, todo lo puedo en Cristo, no es tu fuerza la que está hablando, es Cristo dentro de ti reclamando territorio. Es Cristo dentro de ti levantándose sobre lo que te quiere aplastar. Es Cristo dentro de ti recordándote que lo imposible no te pertenece. Y aunque muchos no lo entienden, tú sí lo entiendes, porque tú sabes lo que es caer y aún así seguir creyendo. Sabes lo que es llorar mientras avanzas. Sabes lo que es sostener la fe incluso cuando nadie aplaude tu resistencia interior. Imagínalo así. Tu vida es como un barco en alta mar. Hay días en los que el viento sopla a favor y todo parece fácil. Pero también hay tempestades, olas que golpean, relámpagos que ciegan, nubes que oscurecen lo que antes parecía claro. Y ahí es donde este versículo se convierte en tu ancla. Ahí es donde dices, todo lo puedo en Cristo, como quien clava una verdad en medio de la tormenta, porque mientras otros dependen del clima emocional, tú dependes de Cristo. Mientras otros se hunden en sus pensamientos, tú te sostienes en la palabra. Mientras otros pierden el rumbo, tú sigues a la luz que nunca falla. Y te lo digo desde una convicción profunda, cuando Cristo es tu fuerza, no hay circunstancia que pueda romperte. Piensa en esto. Una roca puede ser golpeada 1000 veces por el mar, pero sigue siendo roca. Un árbol puede ser azotado por 1000 vientos, pero sigue creciendo hacia arriba. Una llama pequeña puede mantenerse encendida incluso en la oscuridad más espesa. Así es tu espíritu cuando Cristo es tu fuerza. No importa lo que te golpee, permaneces. No importa lo que intente moverte, sigues firme. No importa lo que intente apagarte, vuelves a arder, porque no dependes de ti, dependes de Él. Y cuando dependes de Cristo, la debilidad ya no te debilita, te recuerda que tienes una fuente inagotable. Y escucha esto. Tú no estás escuchando este mensaje por accidente. Esto te encontró porque Dios sabe lo que estás cargando. Dios sabe lo que no dices, lo que te pesa, lo que te preocupa, lo que te roba el sueño. Pero hoy te recuerda una verdad que atraviesa cualquier obstáculo. Todo lo puedes en Cristo que te fortalece, no porque seas fuerte, sino porque Él vive en ti. La mayoría vive limitada por lo que siente, pero los hijos de Dios avanzan impulsados por lo que creen. Y por eso este versículo es tan poderoso, porque no depende de tu estado emocional, no depende de si hoy amaneciste fuerte o cansado, si tienes ganas o no, si te sientes capaz o te sientes roto. Este versículo te recuerda que tu fuerza no nace de tu ánimo, nace de Cristo. Y cuando lo repites, algo empieza a ordenarse dentro de ti, como si tu espíritu despertara y dijera, no estoy solo, no estoy perdido, no estoy derrotado. Porque la verdad es que nunca lo estuviste, solo lo olvidaste por un momento. Por eso Dios te trajo aquí, para recordarte quién te sostiene de verdad. Hay momentos en los que la vida se siente como una puerta cerrada. Intentas avanzar pero no se abre. Intentas creer pero el miedo grita más fuerte. Intentas orar pero las palabras no salen. Y es precisamente ahí donde este versículo actúa como una llave espiritual.
Todo lo puedo en Cristo que me fortalece no es solo una frase, es una proclamación que abre puertas que antes parecían imposibles. Es como si dijeras, no con mis fuerzas, sino con las de Él, no con mi sabiduría, sino con su guía, no con mi capacidad, sino con su favor. Y entonces lo que parecía impenetrable empieza a ceder. ¿Y sabes por qué esto funciona? Porque cuando tú lo declaras, desplazas tus ojos de tus limitaciones y los fijas en el poder de Cristo. Y cuando miras a Cristo, la perspectiva cambia. Lo que antes parecía gigante se vuelve pequeño. Lo que antes parecía imposible se vuelve alcanzable. Lo que antes parecía pérdida se convierte en proceso. Lo que antes parecía noche se empieza a iluminar. Es como salir de un cuarto oscuro y darte cuenta de que la luz siempre estuvo ahí. Solo necesitabas abrir tus ojos. Piensa en esto. Cuando un águila está herida, no deja de ser águila. Cuando el mar está agitado, no deja de ser profundo. Cuando el árbol pierde sus hojas, no deja de ser árbol. Asimismo, cuando tú estás cansado, frustrado, triste o confundido, no dejas de ser hijo de Dios. Tu identidad no cambia por tu estado emocional. Tu valor no disminuye por tu proceso. Tu propósito no se cancela por tus caídas. Y cuando repites este versículo, recuerdas eso, que tu esencia está sostenida por Cristo, no por tu fuerza humana. Y aquí viene lo más impactante. Cuando tú repites, todo lo puedo en Cristo, no estás diciendo, todo me saldrá perfecto, sino, nada me podrá derrotar mientras Cristo sea mi fuerza. Y esa es la diferencia que cambia vidas, porque no se trata de evitar la batalla, sino de saber quién pelea contigo. No se trata de esquivar la prueba, sino de entender que tu fortaleza no tiene límite porque viene del Dios omnipotente. Por eso cuando lo repites en medio del dolor, Cristo te fortalece. Cuando lo repites en medio del miedo, Cristo te acompaña. Cuando lo repites en medio del desánimo, Cristo te levanta. Cuando lo repites en medio de la duda, Cristo te recuerda que Él tiene la última palabra. Míralo así. Tú avanzas no porque eres capaz, sino porque Cristo es fiel. Caminas no porque tienes toda la fuerza, sino porque Él te la da. Resistes no porque no sientes nada, sino porque Él sostiene tu espíritu incluso cuando tus emociones tiemblan. Y si estás escuchando esto, es porque Dios te vio cansado, te vio al límite, te vio buscando respuestas, y quiere que recuerdes que la fuerza que necesitas no está fuera, está dentro de ti, porque Cristo vive ahí. Repite este versículo hoy, mañana, en la duda, en la espera, en el dolor, y te sorprenderás. Cristo nunca falla. Hay momentos donde lo que te sostiene no es lo que ves, sino lo que declaras con fe. Y por eso este versículo tiene un poder tan profundo, porque cuando tú dices, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, estás abriendo tu espíritu a una realidad que va más allá de lo visible. Es como si recordaras de golpe que tu fuerza no depende del día que tengas, ni de tus recursos, ni de tus emociones cambiantes. Depende únicamente de Cristo. Y cuando tu fortaleza está anclada en Él, nada puede derribar lo que Dios está construyendo en ti, porque Cristo no solo te acompaña, te capacita, te afirma, te levanta y te sostiene, incluso cuando crees que ya no puedes más. Mira esto, una semilla no entiende el proceso mientras está bajo tierra. Todo parece oscuro, todo parece silencioso, todo parece detenido. Pero dentro de esa oscuridad, algo está ocurriendo, algo se está formando, algo se está fortaleciendo. La semilla no ve la luz, pero la busca. No siente el viento, pero se prepara. No siente el sol, pero lo anhela. Y un día, sin que nadie lo note de inmediato, rompe la tierra y sale. Así eres tú cuando repites este versículo en medio del proceso. Puede que no lo veas, pero tu fe se está fortaleciendo. Puede que no lo sientas, pero tu espíritu se está afirmando. Puede que no entiendas el momento, pero Dios está obrando en tu interior. Y quiero que escuches esto con atención. Si sigues aquí, es porque Dios no ha terminado contigo. Eso ya te diferencia de muchos. Muchos se rinden, muchos se quiebran, muchos se apagan. Pero tú, aunque cansado, sigues buscando a Cristo. Y esa búsqueda ya es una evidencia de que el Espíritu de Dios está trabajando dentro de ti. Por eso cuando lo repites,
todo lo puedo en Cristo, estás reafirmando lo que el cielo ya declaró sobre tu vida, que eres más fuerte de lo que crees porque Cristo es tu fuerza, no tu cansancio. Este versículo es también un arma espiritual, y como toda arma, se activa cuando la usas. Úsalo cuando la ansiedad te quiera dominar. Úsalo cuando los pensamientos te quieran encerrar. Úsalo cuando sientas que la puerta no se abre. Úsalo cuando el temor quiera gobernar tus decisiones. Y verás cómo dentro de ti se enciende algo que no proviene de este mundo. Es la fortaleza de Cristo. Es el presente del Espíritu Santo que te recuerda que no fuiste hecho para vivir derrotado, sino para caminar en victoria espiritual. Piénsalo así. El enemigo no teme a tu fuerza, teme a tu fe, teme a tu obediencia, teme a tu determinación de no soltar a Cristo aún en el día más difícil, porque cuando repites este versículo, estás diciéndole al enemigo, no peleo solo. Y cuando el enemigo sabe que no pelea solo, pierde poder, porque no puede vencer al Cristo que pelea por ti. No puede quebrar a alguien que se sostiene en la palabra, no puede apagar a alguien que alimenta su espíritu con fe. Y aunque no lo creas, este versículo también cambia tu manera de pensar. Cuando lo repites, tu mente deja de enfocarse en el problema y se enfoca en la promesa. Deja de mirar la montaña y comienza a mirar al Dios que mueve montañas, porque tu pensamiento se alinea al cielo, no al miedo. Y cuando piensas diferente, sientes diferente. Y cuando sientes diferente, avanzas diferente. Por eso Dios te dice hoy, repite este versículo. Repítelo cuando estés bien y cuando estés mal. Repítelo cuando tengas claridad y cuando estés confundido. Repítelo cuando estés fuerte y cuando estés al límite. Repítelo hasta que tu espíritu lo crea más que tus emociones. Porque la fe no es un impulso, es una convicción. Hazlo y te sorprenderás de lo que Cristo puede hacer en una vida que decide creer. La sorprendente transformación interior, cuando repites, todo lo puedo en Cristo. Cuando repites el versículo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, algo profundo comienza a moverse dentro de ti, incluso si al principio no lo notas. No es una frase bonita, no es un mantra motivacional, no es un pensamiento positivo espiritualizado. Es una declaración de identidad, de dependencia, de rendición y sobre todo una declaración de fe activa. Cada vez que lo pronuncias, empiezas a reconfigurar tu interior, porque este versículo no actúa desde afuera hacia adentro, sino desde adentro hacia afuera. Dios no comienza cambiando tus circunstancias, comienza cambiándote a ti. Él no inicia moviendo montañas externas, comienza moviendo las internas, tus dudas, tus temores, tus inseguridades, tu desánimo, tu cansancio emocional, todo aquello que silenciosamente afecta tu fe. Y es cuando repites este versículo que esa obra interior toma fuerza. ¿Por qué ocurre esto? Porque este versículo pone en orden tres cosas fundamentales. 1. Te recuerda que la fuerza no es tuya. Al repetirlo, entiendes que la fuerza humana tiene un límite, llega un punto donde ya no puedes más, donde el cansancio pesa, donde el corazón se quiebra, donde la mente se satura. Pero en Cristo no hay límites. En Él siempre hay fuerzas nuevas, aunque tú te sientas agotado. Cada vez que dices todo lo puedo en Cristo, reconoces que no estás viviendo desde tus recursos, sino de los de Él. 2. Te reposiciona espiritualmente. Cuando pronuncias este versículo, desplazas tu mente del miedo hacia la fe, del caos hacia la esperanza y del control hacia la confianza. Cristo vuelve a colocarse en el centro. Las emociones dejan de gobernar. La preocupación pasa de ser gigante a hacerse pequeña. Los problemas dejan de determinar tu ánimo, porque Cristo determina tu paz. 3. Te activa espiritualmente. Este versículo enciende tu espíritu, te impulsa, te despierta, te recuerda quién eres y quién es el Dios que está contigo. Y lo más importante, activa la fuerza divina que ya está dentro de ti por medio del Espíritu Santo. No es que Dios te dé algo externo, es que despierta algo que Él mismo plantó en ti. Pero ¿por qué te sorprenderás al repetirlo? Porque cuando lo haces con fe, verás que situaciones que antes te parecían imposibles comienzan a resolverse. Verás que reacciones que antes no podías controlar ahora son dominadas por la paz. Verás que decisiones que te paralizaban ahora las tomas con sabiduría y valentía. Verás que puertas que estaban cerradas comienzan a abrirse. Pero sobre todo verás que tú cambias. Verás que tus pensamientos se ordenan, que tu corazón se fortalece, que tu espíritu se levanta.
Te sorprenderás porque Cristo es real. Te sorprenderás porque su fortaleza sí funciona. Te sorprenderás porque su presencia sí sostiene. Te sorprenderás porque su palabra nunca vuelve vacía. Este versículo es un recordatorio de que no estás solo, no estás a tu suerte, no estás librando batallas humanas con fuerzas humanas. Cristo es tu fuerza en la mañana, en la noche, en el caos, en la confusión, en la alegría y en la tristeza. Y cuando lo repites, estás declarando: Cristo está conmigo, Cristo me fortalece, Cristo me sostiene, Cristo me guía, Cristo me levanta, Cristo me respalda, Cristo me abre el camino. Y esa declaración abre puertas, y esa declaración mueve lo espiritual, y esa declaración cambia el ambiente, y esa declaración transforma tu interior. Sigue siendo Cristo, sigue siendo su fortaleza, sigue siendo su palabra, sigue siendo su poder obrando en ti. Cuando repitas este versículo, hazlo con intención, hazlo con fe, hazlo con convicción, porque de verdad te sorprenderás. Cuando la vida se pone difícil, este versículo se vuelve tu arma más poderosa. Hay momentos de la vida donde no solo necesitas consuelo, necesitas fuerza. No solo necesitas ánimo, necesitas resistencia. No solo necesitas paz, necesitas empuje. Y es ahí donde la palabra de Dios se convierte no en un texto para leer, sino en una arma para usar. Entre todas las armas espirituales que Dios nos dio, este versículo ocupa un lugar especial. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No porque sea el más corto, sino porque es uno de los más completos. No porque sea fácil de memorizar, sino porque tiene un poder que no se agota. No porque sea famoso, sino porque es profundamente real. Cuando lo repites, especialmente en momentos difíciles, sucede algo que quizás no logras ver con tus ojos, pero sí puedes sentir en tu espíritu. La presencia de Cristo toma autoridad sobre tu situación. Este versículo no elimina el problema, pero cambia tu postura ante el problema. No borra la dificultad, pero te da la fuerza para atravesarla. No desaparece la noche, pero te convierte en alguien capaz de caminar en medio de ella sin perderte, sin quebrarte y sin rendirte. 1. Cuando estés cansado, este versículo te levanta. Todos tenemos días donde la carga pesa más de lo costumbre, donde la responsabilidad agota, donde el corazón está débil y la mente saturada. En esos momentos, repetir este versículo es como respirar profundo en el espíritu. Te recarga, te oxigena, te restaura. Es Cristo susurrando: no te detengas, yo te sostengo. 2. Cuando tengas miedo, este versículo te da valentía. El miedo paraliza, pero Cristo activa. Y cuando dices: todo lo puedo en Cristo, estás declarando que no caminas solo, que no luchas solo, que no enfrentas lo incierto desde tu debilidad, sino desde su poder. El miedo pierde autoridad cuando Cristo entra en escena. 3. Cuando no sepas qué decisión tomar, este versículo te da claridad. A veces no es cuestión de fuerza física, sino de sabiduría espiritual. De ¿qué hago? ¿Por dónde voy? ¿Qué es lo correcto? Repetir este versículo no solo fortalece tu corazón, sino que abre tu mente, porque Cristo no solo te da fuerza, también te da dirección. Él es tu luz en los caminos que parecen confusos. 4. Cuando te sientas solo, este versículo te recuerda quién está contigo. El enemigo ama que te sientas abandonado, es uno de sus ataques más fuertes, pero cada vez que dices todo lo puedo en Cristo, declaras que no estás solo, que estás acompañado, respaldado y sostenido por el Rey de Reyes. Cristo no abandona, Cristo no olvida, Cristo no suelta, y repetir este versículo reafirma esa verdad. 5. Cuando la vida te golpee fuerte, este versículo se convierte en tu armadura. Hay golpes que duelen más que otros: pérdidas, decepciones, traiciones, puertas cerradas, ciclos que acaban. Pero en esos golpes, este versículo te cubre, te protege, te afirma, te recuerda que aunque la vida cambie, Cristo sigue siendo tu fortaleza constante. Pero la verdadera sorpresa ocurre cuando empiezas a repetir este versículo no solo en la dificultad, sino en cualquier situación. En lo bueno, te mantiene agradecido. En lo malo, te mantiene fuerte. En lo incierto, te mantiene confiado. En lo imposible, te mantiene valiente. En lo diario, te mantiene estable.
Te sorprenderás porque cuanto más lo repites, más te das cuenta de que Cristo siempre estuvo ahí, listo para fortalecerte, pero tú eras quien no estaba activando esa fuerza. Este versículo es una llave, una puerta y un escudo. Es una declaración de guerra contra la ansiedad. Es un rechazo total al miedo. Es una afirmación de identidad espiritual. Es un recordatorio del poder de Cristo en tu vida. Repite este versículo en cualquier situación y verás cómo Dios te sorprende con fuerzas nuevas, con paz sobrenatural y con victorias que parecían imposibles. El poder oculto que despierta cuando decides creer que sí puedes, pero en Cristo. Hay una verdad espiritual que muchas personas no descubren porque buscan fuerzas únicamente en ellas mismas. Tú no fuiste diseñado para enfrentar la vida solo. Dios te creó para caminar sostenido, guiado, fortalecido e inspirado por Cristo. Y este versículo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, es la llave que abre esa realidad. Cuando lo repites, no estás lanzando palabras al vacío, no estás motivándote artificialmente, no estás tratando de convencerte emocionalmente. Estás declarando algo que viene del corazón de Dios hacia tu vida, que la fortaleza del cielo está disponible para ti. Este versículo funciona en cualquier situación porque su poder no depende del lugar donde estás, ni del problema que enfrentas, ni del estado emocional del momento. Su poder depende de Cristo. Y Cristo no cambia, Cristo no se debilita, Cristo no se contradice, Cristo no falla, Cristo no se ausenta. 1. Repetir este versículo reprograma tu espíritu para confiar más en Dios que en tus emociones. Hay días en que tus emociones te gritan que no puedes, que no vas a lograrlo, que es demasiado tarde, que la carga es demasiado pesada, que no tienes lo que se necesita. Pero cuando repites todo lo puedo en Cristo, le estás diciendo a tu alma, mis emociones no tienen la última palabra, la tiene mi Dios. Este versículo no ignora lo que sientes, pero sí te recuerda quién eres y quién te sostiene. 2. Repetirlo te ayuda a mantenerte firme en medio de tormentas que antes te derrumbaban. Todos hemos pasado por temporadas donde sentimos que un golpe más sería demasiado. Pero cuando usas este versículo como escudo, algo sorprendente ocurre. La tormenta sigue ahí, pero tú ya no eres el mismo. Antes eras vulnerable, ahora eres fuerte. Antes te rompías fácilmente, ahora resistes. Antes eras inestable, ahora estás afirmado en Cristo. 3. Repetirlo fortalece tu mente para no rendirte antes del milagro. Muchos abandonan justo antes de que Dios abra la puerta, justo antes del cambio, justo antes de la victoria. ¿Por qué? Porque se cansan mentalmente. Este versículo renueva tu mente para seguir avanzando cuando todo a tu alrededor te dice que es imposible. Te recuerda que tu fuerza no viene del cansancio, viene de Cristo. 4. Repetirlo en momentos buenos te mantiene agradecido y consciente de Dios. Este versículo no solo es para dificultades, también es para bendiciones. Cuando Dios te da algo, este versículo te ayuda a recordar que no lo lograste solo, que no fue tu inteligencia ni tu esfuerzo únicamente, sino Cristo fortaleciéndote en cada paso. Te mantiene humilde, te mantiene centrado, te mantiene agradecido. 5. Repetirlo crea un hábito espiritual que cambia tu vida desde adentro. Este versículo no solo transforma momentos, transforma tu carácter, te convierte en una persona más fuerte, más estable, más confiada en Dios. Deja de ser una frase y se transforma en una convicción. Si Cristo está conmigo, puedo. Si Cristo me fortalece, avanzo. Si Cristo me guía, no me pierdo. Y lo más hermoso es que cuanto más lo repites, más empiezas a ver la mano de Dios en cosas que antes dabas por sentado. Pequeños milagros diarios. Fuerzas que no sabías que tenías, sabiduría para lo que parecía difícil, paz en lo que antes te causaba ansiedad. Y es ahí cuando entiendes por qué este versículo funciona en cualquier situación,
porque Cristo está en todas tus situaciones. Levántate cada día con esta declaración y antes de dormir, repítela otra vez. Permite que esta verdad se siembre, crezca y florezca en tu vida. Todo lo puedes, sí, lo puedes, pero en Cristo, y te sorprenderás. Antes de terminar, si este mensaje tocó tu vida, te fortaleció o te recordó que Cristo está contigo, te invito de corazón a que te suscribas y guardes este video. No te cuesta nada, pero para este canal significa muchísimo y nos permite seguir llevando la palabra de Dios a más personas que también necesitan fuerzas, esperanza y fe. Muchas gracias. Dios te bendiga.